Hola a todos. En este tutorial vamos a hacer una práctica, una demo sobre inteligencia artificial y navegación. Vamos a comenzar como siempre desde el Unity Hub, creando un proyecto nuevo, 3D. Voy a hacerlo sobre la versión más reciente que tengo, que es la 2001.3. Voy a llamarle Demo 3 y abrimos Unity y esperamos a que cargue. Una vez que he abierto Unity, bueno, como suele ser habitual, voy a cambiar a mi layout. En vez de por defecto lo tengo por aquí guardado, me gusta más esta otra disposición. Y vamos a importar un paquete de assets que, como es habitual, también os voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo y que se llama Demo 3. Importamos todos los assets que vienen ahí y ya nos van a aparecer aquí en la pestaña del proyecto. Pasados unos segundos los tendremos disponibles. Bueno, aquí da igual cargar la escena que no, la escena inicial. Mirad, no os preocupéis si sale algún warning como aquí en la barra de estado o en la consola, porque esto puede ser porque el paquete de assets no esté optimizado exactamente para esta versión en la que estamos creando el proyecto, pero siempre y cuando sean avisos en amarillo, sabemos que al entrar en modo juego se van a limpiar, van a desaparecer porque no es algo crítico, como veis. Bueno, ya entrando en la materia del proyecto, lo primero que vamos a hacer es cargar la escena que nos viene en este paquete de assets, es esta escena de aquí. Y fijaos qué escena tan chula tenemos aquí, como una especie de campo militar, un poco futurista. Y tenemos aquí nuestro personaje que es, en principio, este tanque de aquí, que es el que vamos a convertir en un agente de inteligencia artificial para perseguir un objetivo que le pongamos. Así que lo primero que nos va a hacer falta va a ser abrir una ventana específica que tiene Unity para inteligencia artificial, que es esta de navegación. Bueno, esta pestaña de navegación que se nos crea aquí a la derecha del inspector nos da varias opciones, entre ellas es, fijaos, en agente, nos dice para nuestro agente de inteligencia artificial qué obstáculos puede salvar. Puede salvar hasta un máximo de 0,75 en escalones en altura y hasta una pendiente máxima de 45 grados. Todo esto es, por supuesto, es personalizable a través de esos parámetros. Lo vamos a dejar así. Y lo primero que vamos a hacer es indicarle al panel de navegación qué objetos son estáticos en la escena, es decir, qué objetos tienen que ser sorteados porque supondrían pues un obstáculo en el avance. Bueno, para eso vamos a comprobar que en nuestra definición de objetos que forman parte de la escena, este level art, cuáles de ellos, o vamos a asegurarnos, mejor dicho, que todos ellos, excepto la luz direccional, que no viene al caso, pero por ejemplo los cactus, fijaos cómo cuando entro en cualquier objeto cactus aparece marcado como Navigation Static. Esto es importante que esté marcado. Deberíamos revisar así, más o menos de forma aleatoria, algunas muestras para comprobar que todas están marcados como Navigation Static, todos los elementos que aparecen en la esfera. Si queremos asegurarnos, bueno, pues también lo podemos hacer así. Seleccionamos todo el rango y comprobamos que está marcado. Porque una vez hecho esto, todos esos elementos que son estáticos en la escena, vamos a decirle aquí Bake y vamos a pulsar en Bake. Y va a hacer la inteligencia artificial, va a trazar una malla de navegación, fijaos que cambia la estética de la escena, para que nuestro futuro agente de inteligencia artificial sepa qué obstáculos, como os decía, tiene que sortear y por qué zonas puede navegar. Fijaos que aquí no puede entrar porque este obstáculo es superior al límite que tiene de altura y en el caso de que fuera una pendiente, pues igual estaría fuera de la zona de navegación si tuviera una pendiente mayor de 45. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestro personaje, el tanque, y ya en el inspector vamos a añadirle un componente que sea agente de inteligencia artificial para navegar por una malla. Y este componente se llama NavMesh Agent, es este de aquí. Ya lo tenemos agregado, con lo cual nuestro personaje está listo para navegar por medio, por supuesto, de un script, como suele ser habitual. Así que vamos a crear nuestro script aquí en los assets, como suele ser habitual. Nuestro script de C Sharp, que es el que nos va a servir para animar a ese personaje de inteligencia artificial. Vamos a llamarle ir a objetivo, por ejemplo, y antes de entrar en programación, vamos a establecer el objeto que va a ser, digamos, el objetivo del movimiento, de destino. Ya que estoy aquí, voy a
transferir o voy a vincular el script al objeto tanque. A ver, vamos a hacerlo por aquí en otro espacio. Podemos hacerlo si se nos resiste así, podemos hacerlo también desplazándolo sobre el objeto de esta manera. Fijaos como ya lo incorpora aquí en el inspector, que es lo que yo estaba buscando, ¿vale? Para que cuando editemos el script, cualquier referencia a un objeto sea por defecto al objeto tanque, que es el que quiero programar. Os decía que vamos a introducir en la escena otro objeto. Vamos a poner, por ejemplo, un objeto 3D de tipo cubo, que sea, vamos a llamarlo destino, por ejemplo, y vamos a aumentar un poquito la escala. Lo voy a hacer al doble de tamaño para que se vea un poco más. Vamos a subirlo ahí, que se ha metido debajo, me parece, de la superficie del terreno. Eso es. Ahí lo tengo. Vamos a sacarlo fuera. Y voy a aplicarle una textura para que se vea un poquito mejor algunos de estos materiales que aparecen aquí. Por ejemplo, el color gris que tiene el tanque en la rueda. Voy a aprovecharlo para colocarlo en el objeto y que se vea todavía mejor. Bueno, pues ese va a ser nuestro objeto destino al que va a perseguir el tanque por el camino más eficiente, por el camino mínimo. Y vamos a programarlo ahora como es habitual en el script. Vamos a abrirlo con doble clic en Visual Studio y lo primero que vamos a necesitar va a ser incluir la librería de inteligencia artificial para poder hacer uso de los métodos de las funciones que hay dentro. Bueno, vamos a tener también que hacer referencia al componente de agente de inteligencia artificial que hemos añadido al objeto tanque. Y para eso voy a declarar un nav mesh agent, una variable de este tipo que vamos a llamarle, por ejemplo, componente de navegación tanque. Y lo primero que vamos a hacer es capturar ese componente al empezar la animación del juego, por lo tanto lo vamos a hacer dentro del método start y vamos a hacer que comp navtanque sea igual, capture. Esto vamos a hacerlo con un getComponent del componente navMeshAgent. Esta sintaxis tiene que ser así para que la entienda el lenguaje. Y lo que estoy haciendo es capturando ese componente de inteligencia artificial que he añadido al objeto tanque en Unity en la variable compNavTanque para ahora poder indicarle que compNavTanque.destination, fijaos que fácil, destination, de esta forma hago que el tanque se mueva hacia el objeto que yo identifique como destino y va a ser, ese objeto va a ser el destino, la caja que hemos creado, pero necesito también hacer referencia a ese objeto, así que voy a crear otra variable de tipo GameObject que va a ser public para poder verlo desde Unity y poder asignarle en ese slot que me crea en el inspector el objeto al que quiero perseguir. Esto va a ser, como decía, un GameObject y vamos a llamarlo destino, por ejemplo. O vamos a llamarlo objetivo para no repetir tanto el destino objetivo. Y vamos a hacer que el componente de inteligencia artificial de navegación se dirija hacia el objetivo.transform.position. Y bueno, vamos a guardar los cambios aquí, vamos a volver a Unity y vamos a esperar que compile para que dentro del tanque de la función del script aparezca ya mi variable objetivo y en este slot voy a asignar el objetivo que es el cubo S destino. Bueno, y esto ya estaría. Si entramos en modo juego vamos a ver cómo en tiempo real el tanque se dirige hacia el objetivo. Fijaos cómo ya el tanque se ha puesto en movimiento por el camino mínimo. Esto ejecuta un algoritmo similar al de Dijkstra de camino mínimo, que es el A asterisco. Y fijaos que es en tiempo real porque si yo, como dicen los jóvenes ahora, troleo un poco al tanque cambiando el objetivo de sitio, el tanque automáticamente corrige su camino mínimo para dirigirse al objetivo.
Bueno, pues este es el tutorial, esta es la demo de navegación. Espero que os haya gustado y ahora es vuestro turno para probarlo.